Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 15 minutos. La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia no calmó, al menos de inmediato, los niveles elevados de violencia en ese país. Ayer hubo enfrentamientos en medio de los intentos de la policía y de las Fuerzas Armadas por lograr la pacificación a esa nación. Y en las últimas horas también se ha producido un vacío de poder que deberá ser resuelto de inmediato. Deberá ser resuelto de inmediato, digo. Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política, profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador, es nuestro siguiente invitado. Doctor Basabe, muchísimas gracias. ¿Cómo llega Bolivia a esta situación, a esta crisis política y social? Hola, buenos días a la teleaudiencia. Bueno, creo que es una situación difícil, pocas veces vista en la región en general, no solo en Bolivia, un presidente que dimite, fuerzas policiales y fuerzas armadas que le invitan a salir del poder. Y la pregunta que siempre está presente en la región, esto se trata de un caso de golpe de Estado, se trata de una inestabilidad presidencial que deriva en una sucesión que esperemos se dé a fines de enero. Y ahí las posiciones son diversas. Yo creo que hay varios elementos de juicio que son fundamentales para entender el caso boliviano. El primero, que me parece es notorio, está ahí, es el informe de la Organización de Estados Americanos. Es muy claro, es decisivo. Claramente dice que si bien el presidente Morales ganó en la primera ronda electoral, es poco probable, esas son las palabras que se utilizan, que lo haya hecho para que sea suficiente para ganar en una vuelta. Y eso le quita legitimidad de forma drástica a todo el proceso y al propio presidente de la República. Y a esto hay que sumar dos hechos que son anteriores, pero que están concatenados. El primero, lo que como recordará la teleaudiencia, que el presidente Morales no podía ser ya candidato a la reelección, convocó a una consulta popular, la consulta popular le fue desfavorable, la gente votó mayoritariamente, con poca diferencia, pero mayoritariamente, para que no continúe en el poder después del 2020, y sin embargo, con una decisión absolutamente controvertida de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional, como se llama en Bolivia, se dio paso a esta elección. Entonces me parece que hay un conjunto de elementos políticos que han venido gestándose no de ahora, sino desde hace más de un año, que dan cuenta del proceso que ahora vivimos. Hay que analizar el tema en su conjunto y sin apasionamientos, más allá de las simpatías o antipatías por Evo Morales, y considerando también que todavía tenía por delante un par de meses, algunas semanas, en cuanto tiene que ver a ejercicio del mandato como tal. ¿Fue un golpe de Estado? ¿Técnicamente podríamos hablar de que hubo un golpe de Estado en Bolivia? A mí me parece que viendo todas las circunstancias, los hechos que están alrededor, hay al menos dudas para decir abiertamente esto es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente de la República o las fuerzas políticas y sociales lo derrocaron abiertamente. Como decía hace un momento, hay estos dos o tres hechos políticos que vienen de un tiempo atrás relacionados con la imposibilidad originaria del presidente de reelegirse, que están presentes, y me parece que todo eso tiene que ser analizado en conjunto. Además, hay otro hecho que es extremadamente interesante para el análisis y que parte del caso boliviano, y es que hemos estado acostumbrados en los casos de golpe de Estado o de amenaza de golpe de Estado o de lo que podríamos llamar golpe de Estado, porque es difícil catalogarlo de forma precisa a diferencia de los golpes militares de los 70, ¿no? Claro. Donde era muy claro, muy obvio. Y es que en todos los casos ha estado marcado por una variable clave que es la crisis económica de los países. Y eso en el caso boliviano no está presente en realidad. Si tú revisas los índices de Bolivia, los índices macroeconómicos de los últimos 10 años, Bolivia tiene un desempeño bastante aceptable, muy por encima de buena parte de los países de América Latina. Entonces, ahí empiezas a jugar con variables que no están presentes siempre, donde dices, los socialismos del siglo XXI, como se les denomina, han generado un caos en la economía. Y Bolivia está en ese grupo, pero sin embargo los índices económicos bolivianos no están mal manejados, la desigualdad ha descendido, el índice de Gini ha mostrado mejores rendimientos que en otros países. Entonces yo creo que cada país, y en este caso el caso de Bolivia específicamente, me parece que merece un tratamiento específico, puntual, no descartar abiertamente la posibilidad del golpe, pero tampoco colocarse en la otra orilla así sin mayor reflexión. Bueno, y a propósito de lo que usted mencionaba, estuve revisando algunas cifras del Banco Mundial el día de ayer y efectivamente corroboran lo que usted acaba de decir, doctor Basabe. Producto Interno Bruto al alza, lo propio Esperanza al nacer, y por el otro lado reducción de la tasa de incidencia de la pobreza, dice el Banco Mundial, y son cifras también que han reflejado otras organizaciones, instituciones, no solamente bolivianas, sino también extranjeras o internacionales. ¿Cómo entender entonces el malestar ciudadano? ¿O el tema va estrictamente por lo que usted decía al principio,
por las condiciones con las que llegó Evo Morales a esta elección? Yo creo que hay un conjunto de cosas. Me parece que el presidente Morales tomó una decisión errónea hacia unos días atrás, cuando se asume como presidente luego de que hay mucha deslegitimación del proceso electoral como tal. Me parece que sí, en los primeros informes de la OEA él asumía una posición diferente que no necesariamente implicaba renunciar, sino aceptar que se debe recurrir a una segunda vuelta electoral. Me parece que lo que Bolivia vive ahora se pudo haber evitado. Desafortunadamente la decisión de Morales no fue esa. A veces uno en frío, con tranquilidad, puede analizar con mayor calma las cosas. Cuando se está en la vida política son instantes donde uno tiene que decidir. Y me parece que ahí hubo un error del presidente. Esto desata las pasiones encontradas que ha generado en Bolivia su gobierno, algunas pasiones justificadas, otras mucho menos. ¿Cómo no? Y a esto se agrega la injerencia fuerte del señor Camacho, este líder importante de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, como la teleaudiencia sabe, es un país que está profundamente dividido, no solo en términos étnicos, sino también territoriales. El mundo de Santa Cruz de la Sierra, de Tarija, no es el mundo de La Paz o el mundo de Oruro, y creo que son cosas que ahora mismo el presidente no valoró al momento que debía hacerlo, y bueno, las consecuencias están ahí. Es totalmente diferente, es verdad. Ahora, ¿cuál es el precedente que se sienta para la región a partir de este episodio? No solamente hablemos de la renuncia, sino el tema del contexto general que ha rodeado a la situación, a esta crisis a la que ha llegado Bolivia, y sobre todo los altos grados de violencia que hemos visto a través de los medios de comunicación. Sí, yo creo que hay varias cosas. Una es el descontento ciudadano en general. Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Chile. Yo creo que a nuestra clase política, a nuestros actores políticos les falta ser mucho más receptivos con lo que la gente necesita. Y esto independientemente de las derechas o de las izquierdas, porque ves Bolivia que está en un lado ideológicamente y ves Chile que está en el otro lado, pero hay un patrón común y es esta ausencia de vinculación del líder político, del presidente o de los legisladores con lo que la gente desea. Y creo que eso se va marcando en varios países de la región y debería ser una señal de alerta que necesitamos un recambio importante en términos de cómo comprendemos la política. Y por otro lado, otro hecho que es clave es que parecería ser que cada vez hay más demanda de la ciudadanía por tener una participación mucho más activa en la política. Claro. La sola representación es fundamental, desde luego es la base de la democracia, pero me parece que a eso debe ir en conjunto con otros mecanismos donde la gente sienta legitimidad en las decisiones que se asumen. Analicemos el papel de un nuevo actor en esta crisis, o por lo menos en la búsqueda de una solución a la crisis en Bolivia, México, y la decisión de otorgar el asilo político al expresidente Evo Morales. A ver, ahí hay que partir, me parece, de un hecho general. Cada país es soberano para otorgar el asilo independientemente de las condiciones, y nadie estamos en condición, ni los estados ni las personas, para juzgar o criticar una decisión de ese tipo. El canciller mexicano ha sido muy claro, consideran que dada la larguísima tradición además que tiene México de asilo, considera que las circunstancias en las que se desenvuelve el presidente o el expresidente Morales hoy por hoy pueden atentar contra su vida inclusive y que por eso otorga el asilo. A esto se suman otros asilos que se han dado en la región, algunos de gente vinculada a la política ecuatoriana, entre ellos otros que están solicitando. Yo creo que eso en el contexto internacional da un manto de legitimidad al presidente Morales, da cuenta que un Estado importante, respetable y con presencia en el entorno internacional otorgue un asilo. Me parece que da una señal a favor del gobierno que va en contra de esta idea de que no hubo golpe de Estado, por ejemplo, Claro. lo que hablábamos hace un momento, porque no es cualquier país, es el país de los más importantes de la región. Entonces me parece que eso juega en el un lado, pero también hay otro hecho que me parece es clave, y es que la OEA, con el informe que ha presentado, me parece que en alguna medida se reivindica en su función de observar los procesos electorales. Si tú observas, tú miras los procesos anteriores, quizás al del 2000 en Perú, cuando la misión de observación de la OEA decidió retirarse porque no había garantías en el proceso entre el presidente Fujimori en esa época y Alejandro Toledo, que luego renuncia a la segunda vuelta. Desde ahí hasta acá, la primera vez en que la OEA tiene una posición firme, abierta y drástica es esta. Y yo creo que eso le hace bien a la OEA, en primer lugar, que ha tenido muchos vaivenes en estos años, pero también le hace bien a la necesidad de que las elecciones sean transparentes y bien manejadas. Pregunta final para el doctor Santiago Basabe. ¿Qué debería venir para Bolivia en las siguientes horas? ¿Cuál debería ser el papel, por ejemplo, de la oposición para legitimar lo que ellos venían reclamando desde ya hace un buen tiempo?
para ese país. ¿Y qué debería pasar también con la OEA, que ha sido un actor fundamental dentro de esta crisis? O sea, yo creo que la OEA debe mantener su papel de árbitro, de observador imparcial. ¿Ya? Bolivia no creo que tenga un futuro gobierno que esté apartado de la conflictividad. El país queda muy fracturado, un país mayoritariamente indígena y que mayoritariamente apoya al presidente de puesto. Me parece que va a tener una actitud beligerante, por decirlo menos, con el nuevo gobierno. Entonces yo creo que el horizonte del corto plazo de Bolivia hay que tomarlo con cautela. Las decisiones económicas drásticas deben ser dejadas de lado. Y lo que debería intentarse, no es fácil desde luego en América Latina en general, en Bolivia en particular, es intentar un acercamiento con varios sectores políticos, sectores sociales y generar lo que a mí me parece sería lo óptimo en Bolivia, que es un gobierno de transición que apacigüe las aguas en lo político, también en lo económico, y que luego de un periodo posterior se espere una reorganización de la sociedad boliviana en términos integrales de la política, de la economía y de la ciudadanía en general. Doctor Basabe, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Un placer. Nuestro segundo invitado esta mañana aquí en Primera Impresión, el doctor Santiago Basabe. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.